Gamesa nos da ese dato y nos hace conocer a priori, por lo tanto, en realidad dejarían de ser variables para ser conocidas a priori. ¿Se entiende este concepto? Si tienen dudas, pregunten, porque todo esto que viene es central al método. Meta. ¿Se acuerdan que por cada barra tenemos 6 variables? ¿Sí? 2 de demanda, 2 de generación y 2 de tensión. O sea que por barra 6 variables. Pero por barra teníamos 2 ecuaciones que podíamos armar. Por lo tanto, si por barra tenemos 6 variables y por barra tenemos 2 ecuaciones, no podríamos resolverla a las ecuaciones de esa barra formada, porque tenemos mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, matemáticamente lo que hacemos es dividirlas a las barras y vamos a ver que en cada una de esas barras vamos a especificar de manera diferente las variables. Y a algunas las vamos a tener que especificar nosotros y a todas las variables de demanda en todas las barras la vamos a conocer a priori. O sea, Gamesa va a decir la barra 8 tiene tal PD y QD. Por lo tanto, de las 6 variables que teníamos desconocidas por barra, ahora ya tenemos 2 conocidas. Entonces, nos queda hasta este momento, en esta barra de carga, por ejemplo, nos quedan 4 variables con 2 ecuaciones. Todavía no podría resolverla. Entonces, en la barra de carga, lo que decimos es nosotros, y pasamos al segundo punto nosotros vamos a especificar de alguna manera PG y QG. Nosotros vamos a especificar de alguna manera PG y QG. Es decir, nosotros vamos a decirle, si estamos en la barra 5 y ahí hay un generador que está en esa barra 5, vamos a decirle que la potencia activa de ese generador va a ser de 30 megavatios. Nosotros vamos a decir que vale tanto, 30 megavatios, y que la QG va a valer 20 MVA. ¿Con qué criterio ponemos esos valores? Ya lo vamos a ver. Pero para adelantar, la potencia activa tiene que ser una potencia que está menor a su potencia nominal. O sea, lo que pongo acá de mi generador es que no me puedo escapar, por ejemplo, de la curva de capabilidad. No le puedo poner, no le puedo especificar a mi generador algo en el cual no podría ser posible de ser, ¿no? Entonces yo le especifico, le digo cuánto quiere que valga. Otro dato, por ejemplo, la potencia activa. Si yo sé de que ahí en esa barra 8 hay una central nuclear, PG, generalmente en una central nuclear, ¿cuánto vale? Es la potencia nominal de la central. ¿Por qué? Porque generalmente la potencia nominal de una central está funcionando al máximo, o sea, a su potencia nominal. En una central nuclear, siempre en general funciona a su máxima potencia, que es la potencia nominal. Ya hemos dicho que fundamentalmente porque no regula una central nuclear. Entonces, vamos a especificar PG, QG. Nosotros les vamos a poner. Entonces, si ustedes se ponen a sacar cuenta, yo tenía 6 variables sin conocer al comienzo y tenía 2 ecuaciones. De alguna manera, yo tengo que ponerle 4 valores a esas variables para que me queden solamente 2 incógnitas, que en este caso, ¿cuáles son las que quedaban como variable? La tensión, tanto en módulo como en ángulo. Para que puedan ser resueltas con las 2 ecuaciones que tengo por barra. Por lo tanto, en la barra de carga,
tengo estas características. Conoceré a priori, me da Camesa este dato, yo especifico cuánto vale PGQG y el método matemático calculará el valor de tensión en módulo y ángulo. Por otro lado, existe otro tipo de barra. Conozco a priori qué cosa, lo que Camesa me dijo que vale para mañana a las 10 de la mañana o la semana que viene a las 8 de la noche. En cada barra del sistema yo conoceré PD/QD. Acá especificaré de otra manera. Aquí en esa barra de tensión controlada, que ya vamos a ver a quién le llamo barra de carga, a quién le llamo tensión controlada, en esa barra de tensión controlada especificaré cuánto vale su potencia generada y cuánto quiero que valga su nivel de tensión. Fíjese que ya cambia con la anterior. Por lo tanto, las otras dos variables que me quedan son estas dos, QG y delta, que serán calculadas por el método matemático. A este tipo de especificación es que se le llama barra de tensión controlada. Fíjense que lo que dice barra de tensión controlada porque yo le digo cuánto de tensión quiero tener en esa barra, porque yo le especifico. Por lo tanto, el método me calculará QG, porque hemos dicho que QG, si yo le varío QG influye directamente sobre el valor de la tensión. Por lo tanto, lo que yo hago es fijo el valor de tensión, porque le digo, le especifico, quiero que valga 134 kilovoltios en la barra 8, si es una barra de tensión controlada, y el método cuando se pone a calcular, lo dejo libre a QG para que el método, cuando vaya calculando, a QG lo pueda ir moviendo, porque es la variable, ¿cierto? La incógnita, de tal manera que QG me va influenciando, al final, digamos, en las iteraciones que yo tengo, QG se va moviendo matemáticamente, porque es una solución iterativa. O sea, calculo, veo cuánto vale, calculo cuánto vale, hasta que QG converge a un valor que hace que se cumpla la tensión esta que yo había especificado. Por lo tanto, QG resulta porque hace cumplir el módulo de la tensión que yo especifique. De la misma manera, delta se mueve durante el cálculo y al final encuentra la solución del delta haciéndome cumplir la PG que yo había puesto, que había especificado. Esto se llama barra de tensión controlada. Por último, existe barra de referencia u oscilante. Mismo lo que pone ya después está, hay una sola. Hay una sola barra de este tipo. Ya le explico por qué. Hay una sola barra de referencia u oscilante porque miren acá cómo la historia. En esa barra de referencia que es única en todo el sistema, en cambio la barra de carga y barra de tensión controlada puedo tener más de una. PD, QD, de nuevo, es conocida a priori en esa barra de referencia. ¿Quién me entregó ese dato? Camesa. Pero ahora, ¿qué variables voy a especificar en la barra de referencia? Voy a especificar la variable módulo de tensión y su ángulo. Por lo tanto, yo puedo decir, en la barra de Ezeiza, del Sistema Eléctrico Nacional, quiero que el módulo de la tensión sea de 1,01 por unidad y el ángulo 0 grados.
En función de eso, en esa barra de Ezeiza saldrán las otras dos variables que están, ¿cierto? Que son las que faltaban, que es PG, QG. Por lo tanto, las incógnitas serán 2 PG, QG, con sus dos ecuaciones por barra, podrán ser resueltas en el cálculo que se tiene. Por lo tanto, ustedes se ponen a fijar que lo único que hemos hecho acá es dividir a las variables que teníamos, de tal manera que nombramos diferentes tipos de barra de acuerdo a lo que yo especifico. Y lo que siempre tratamos de hacer es de que queden dos incógnitas con dos ecuaciones para que pueda resolverse el sistema de ecuaciones. Ahora yo les pregunto, ¿qué otra combinación de variables podría tener en esta tablita? ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Qué otra combinación de especificadas, variables especificadas puedo tener? Porque aquí combiné PG con QG, PG con módulo y aquí combiné el módulo con su ángulo. ¿Qué otra combinación puedo tener? A ver si está. A ver, espérate, ya lo mismo la anoto acá la pregunta porque ¿qué otra combinación de variables especificadas puede tener? Y la cuestión sería, ¿por qué no están esas otras combinaciones? ¿Se entiende la pregunta? Vamos por partes. ¿Qué otra combinación me dijiste, Rodolfo? PG con el ángulo o QG con el ángulo. Bien. ¿Qué otra? Bien. Bueno, ahora la pregunta ¿se entiende por qué pregunto esto? Digo, aquí especificado de esa manera y no hay más especificaciones. Y ustedes podrían haberse preguntado, ¿por qué no están las otras combinaciones? ¿Quién me contesta eso? No es fácil la respuesta, ¿no? Sí, también les quería decir, no es fácil la respuesta. Tiene que ver con lo que hemos hablado, pero no hay una respuesta así directa. ¿Has dicho, Rodolfo, qué combinación dijiste? Decime alguna. PG, una más. PG con el ángulo. Esa sería una más que se podría especificar, ¿cierto? Porque no está. La pregunta que yo les hago a continuación es, ¿por qué no puedo especificar PG con el ángulo? Como otra más. La respuesta es la siguiente. La respuesta está acá. Acá. Cuando yo digo que hay una sola barra de referencia, y en esa barra de referencia yo le digo, yo quiero que vos seas mi referencia ángulo, quiero que seas mi referencia angular de todos los fasores de tensión que yo voy a tener. Por lo tanto, por eso he puesto ahí una sola barra de referencia, porque debe existir solamente una referencia angular.
No puedo tener en mi sistema de tensiones una referencia donde yo mida los ángulos y existe por ahí otra referencia. Entonces, los ángulos, los otros ángulos de tensiones que yo tengo, no van a saber a qué referencia me estoy refiriendo. Digo, por eso es que yo no puedo especificar otra barra donde tenga presencia un ángulo. Porque yo ya he especificado acá, le digo, quiero que valga 0 grados. Entonces, todos los módulos de tensiones que me empiezan a aparecer, no los módulos, sino los fasores de tensiones que me empiezan a aparecer, serán respecto de ese referencia 0 que yo he tomado. Podría tomar también referencia 10 grados, pero todo estará en función de esa referencia angular de 10 grados. ¿Se entendió? ¿Se imaginan ustedes entonces cuando yo tengo mi sistema, tengo mi sistema fasorial, digamos, de todas las tensiones puestas en un diagrama, tendré la referencia horizontal, donde ahí tendré la tensión de referencia en la barra de referencia, por ejemplo, en Ezeiza tendré 1,01 por unidad, un fasor con 0 grados. Y luego en el cálculo, cuando haga el cálculo, todas las tensiones, los fasores de tensiones saldrán algunas atrasadas, otras adelantadas respecto de esa referencia que he tenido. Por lo tanto, debo tener solamente un ángulo especificado. Si yo especifico otro ángulo, estoy perdido, porque ya tendré dos referencias. Entonces yo necesito una referencia angular y todos los demás ángulos salen referente a ese ángulo que yo pongo. Por eso se llama barra de referencia. En realidad se tiene barra de referencia angular. ¿Está claro? ¿Está Sí, claro? sí, profe. Bien. Le dejo como otra pregunta para que ustedes después piensen, la vamos a decir más adelante, pero para que la vayan teniendo. ¿Por qué se podrá llamar esa barra de referencia también oscilante? Todavía no están preparados para responder esa, pero ya la dejamos ahí dando vuelta. ¿Por qué se llama oscilante? ¿Ah? La dejamos ahí colgada. Antes de avanzar, qué otra combinación habías dicho, o cualquiera de ustedes me dice, qué otra combinación falta? QG con el módulo de la tensión, QG, con el módulo de la tensión. QG con módulo de tensión. Bien, exactamente, esa falta. Y es fundamental como concepto. Esta es fundamental como concepto. Estamos analizando esta ahora. Esta que estaba acá no puede ser PG con el ángulo, entonces analizamos por qué no está QG, o sea, la potencia reactiva inyectada de mi generador en una determinada barra I con el módulo de tensión en I. ¿Por qué no puedo especificar esas dos? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? Lo he dicho yo, pero bueno, sí, no es tan fácil, digamos. ¿Alguien tiene algo para decir ahí? No, no. Estoy especificando Q y módulo de tensión. ¿Qué hemos dicho que hay entre Q y módulo de tensión? ¿Qué hemos dicho? Que es fundamental en todo sistema eléctrico de potencia. Yo creo que es la quinta vez que les digo esto. ¿Qué relación hay entre Q y el módulo de tensión? Uy, no estoy haciendo bien mi trabajo entonces. ¿Qué hemos dicho de la relación que existe entre Q
potencia reactiva inyectada en una barra y respecto del módulo de la tensión en esa barra. ¿Seré yo? ¿Seré yo, maestro? Hemos dicho que si yo inyecto potencia reactiva en una barra, ¿qué cosa es lo que se mueve en esa barra? La corriente de excitación. No, la No, tensión en la barra. la tensión en la barra. La corriente de excitación lo que me produce es la Q. Pero cuando yo meto la Q en la barra, lo que me produce es que se me mueve el módulo de tensión en la barra. Están estrechamente relacionadas módulo de tensión con la potencia reactiva inyectada en esa barra. Por lo tanto, es un poco lo que he explicado acá. Cuando he explicado en la barra de tensión controlada, he dicho que yo especifico U y dejo liberada QG. ¿Para qué? Para que en el proceso de cálculo el QG esté moviéndose y hasta que llegue a un valor, porque es un proceso iterativo, este QG se tiene que mover en los cálculos que va haciendo para que me pueda, en ese movimiento que tiene QG, llegar al resultado de la tensión que yo le especifiqué. O sea que QG, luego de las iteraciones que tiene, llega al resultado de un valor del cálculo matemático, haciéndome cumplir de que la tensión esta que yo he puesto acá es la especificada. Por lo tanto, para resolverse las ecuaciones, yo necesito de las variables que están íntimamente relacionadas, fijar una, que en este caso es la tensión, y dejar libre la otra. ¿Para qué? Para que esta, como no sé cuánto va a valer en el proceso de iteración, esta va a ir moviéndose hasta que se cumpla este valor de tensión especificada que tengo acá. Si yo las dejaría como módulo de tensión, como variable esta y esta, las dejo como especificadas, no podría nunca especificar estas dos porque las dos están íntimamente relacionadas. Es decir, yo les digo acá, yo quiero que te barra 133 kilovoltios. Y yo digo, quiero que mi generador tenga 10 MVAR inyectando en esa barra. No, no puede ser porque estoy vinculando dos variables desde el comienzo que están íntimamente relacionadas. De tal manera que yo lo que tengo que hacer es, digo, esta tiene que valer 133 kilovoltios y dejo este QG por fuera que me va a ir variando su valor hasta que consiga los 133 kilovoltios que yo tengo acá. Yo no puedo desde un comienzo decirle cuánto tiene que aportar mi reactivo o mi generador para obtener esto que está acá. O sea, si yo las pongo las dos juntas, estoy dando como una solución de esa barra respecto de dos variables que son totalmente dependientes entre ellas. ¿Se entendió más o menos? Para que después ustedes lo analicen. Ingeniero, y estaría dejando de lado, en este caso, el canal, digamos, de la potencia activa y el ángulo. Si especificado. Claro, del mismo modo, por eso es que no se puede poner potencia generada con el ángulo juntas. Además de ser ya la referencia al delta, tampoco vos podés especificar PG delta juntas, Claro. porque están íntimamente relacionadas entre ellas. ¿Se entendió esto más o menos? Más o menos como para una primera pista. Sí, sí. ¿Ah? Piensen, yo sé de que a veces la historia matemática y de relaciones y toda esta historia no la tienen fresca o no la han pensado, no han tenido la oportunidad de verla en otro lugar. Pero estas historias de cruce de variables que se están calculando ahí iterativamente, ustedes necesitan, si tienen dos variables que son íntimamente ligadas,
para hacer el cálculo de una respecto de la otra, tienen que fijar una y la otra se va moviendo iterativamente, calcula este valor y va convergiendo el valor de la que se va calculando hasta que me llega un valor que hace que se cumpla el valor especificado que yo puse originariamente. ¿Más o menos? Listo, entonces. Algunas notas de esto. Si en alguna barra I no existe generación, o sea, no hay generador en una barra I, PGI vale 0 y QGI vale 0. Aprovecho de hacer las correcciones ahora que justo la... Ahí está. Si en alguna barra I no existe generación, PGI vale 0, QGI vale 0. Tiene un valor. A eso va esto. Si ustedes no tienen, van a una barra I, una barra 8, y se fijan en el esquemita y no hay ningún generador ahí, sino que es solamente una barra donde hay una demanda, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, ahí ¿cuánto vale la potencia generada? 0. Vale 0. Tiene un valor y su valor es 0. Lo mismo, si en alguna barra I no existe la demanda, P de I vale 0 y Q de I vale 0. Por lo tanto, en los tres tipos de barras se conoce la demanda. ¿Ah? Se conoce a priori la demanda. Eso me lo entrega, se acuerda, Canesa. Las barras de carga son llamadas así porque se conoce la inyección neta. En las barras de carga, si ustedes se ponen a ver, lo que se especifica es PG-QG, ¿cierto? Y se conoce a priori PD-QD. ¿Se acuerda cómo habíamos definido la potencia inyectada neta? Era la potencia girada más la potencia de demanda de manera algebraica. Por lo tanto, en una barra de carga lo que conozco, en realidad, si yo conozco a priori esto y especifico esto, voy a estar conociendo la inyección neta que yo tengo en esa barra. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ah? ¿Se acuerdan del modelito que les mueva la pantalla? Pero para aclararlo más, el modelo de la demanda aquí. Lo que me está diciendo eso es, si yo conozco en la barra K la potencia, perdón, si yo conozco a priori, dado por Canesa, la potencia de demanda en la barra K, y a su vez especifico cuánto vale esto que está acá, lo que estaré conociendo es la potencia inyectada neta. O sea que voy a decir, ver figura número 3. Bien. Y las barras de tensión controlada, ahí vamos a una historia un poco más compleja de que por qué necesito las barras de tensión controlada. Resulta que en el cálculo matemático se puede hacer perfectamente el cálculo matemático poniendo una barra de referencia del sistema, hemos dicho que solamente puede haber una barra de referencia, y todas las demás barras podrían ser consideradas como barras de carga. Resulta que cuando haga el cálculo matemático empleando esas variables como barra de referencia y todas las demás barras de carga, en las barras de carga, si ustedes se fijan, lo que sale de resultado, lo que se calcula en las barras de carga,
son los valores de tensión. O sea que matemáticamente yo especifico en todas menos en una, PDQD, PG, QG. Y calculo en todas menos en una, porque ya vamos a tener una barra de referencia, calculo en todas, en n-1 varas, las tensiones en módulo Young. Resulta que cuando se hace de esa manera, y usted tiene un sistema más o menos amplio, los valores, sale una solución matemática, hemos dicho, pero generalmente los valores de tensión son muy difíciles de encontrar. Digamos, sale la solución matemática, pero la solución matemática va a estar fuera, en muchos casos, de las restricciones, de los límites que tiene que estar esa variable. ¿Qué sé yo? Si yo pongo acá en la Argentina y pongo todas potencias de demandas y potencias generadas, cogeneradas, y pongo una potencia, una barra de referencia, y hago el cálculo, tal vez cuando empieza a resolver, en el norte me dan como soluciones matemáticas 1000 kilovoltios y en el sur me dan 30 kilovoltios. Son soluciones matemáticas, pero ustedes se están dando cuenta que no tienen nada que ver con los límites a donde tiene que estar esa variable. Entonces, como tengo esa problemática de que la solución matemática va a ser muy difícil que entre dentro de las restricciones, es que viene a nuestro auxilio esta historia de poner en algunos puntos del sistema, nombrar a algunos puntos como barra de tensión controlada, especificando en determinados puntos el módulo de la tensión. De esa manera, ustedes fijan en determinadas partes del sistema distribuidos geográficamente cuánto quiere que sea el valor de tensión en esos módulos, en esas barras. ¿Ah? Entonces, ustedes lo obligan al sistema a que cumpla cuando hace el cálculo, a que estos valores de tensión salgan como ustedes le han dicho que tienen que salir. Y entonces la ecuación que va a estar buscando QG va a estar dando aportes de reactivos de los generadores para tratar de cumplir con las especificaciones que ustedes le han puesto. Cosa que no pasaba antes. Antes era liberada la tensión al QG que ustedes le especificaban, a las potencias reactivas de los generadores. Pero en este caso ustedes le fijan la tensión en algunos puntos del sistema y logran que las tensiones, por lo tanto, si están fijadas en algunos puntos, las tensiones que están en el medio, entre una barra que está fijada, su valor de tensión, y otra barra que está fijada, su valor de tensión, no se escapen demasiado de esos valores que están especificados. ¿Se entendió la idea? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Espero que sea así para todo eso, porque si no... Bueno, por eso es que las barras de tensión, uno puede nombrar como barra de tensión a aquellos lugares donde exista generación o donde exista potencia reactiva que yo pueda ir variando. Por lo tanto, una barra de tensión tiene que tener en esa barra un generador o un campo de capacitores que pueda yo regularlos. Porque, ¿qué hemos dicho? En esa barra yo voy a fijar la tensión y lo que tengo que mover en esa barra es la potencia reactiva inyectada. Entonces, en esa barra yo necesito tener un generador que yo pueda moverle este valor en el cálculo hasta que este salga un valor.
Y el valor que salga de QG después lo tengo que comparar, no comparar, sino ver si está dentro de la restricción de su curva de capabilidad. Capaz que me sale un QG de 30 MBAR para una tensión de 134 kilovoltios que le había puesto. Pero resulta que esas 30 kilovolt reactivo no está dentro de su curva de capabilidad. ¿Y qué tengo que volver a hacer? Tendré que reespecificar cosas. Y acá viene la importancia de esta columna. Esta es la columna importante en ese proceso que yo he dicho al comienzo del flujo de carga, que ubicaba esto con valores y luego los calculadores estos calculados matemáticamente entran dentro de las restricciones que hemos puesto. ¿Qué pasa si no entran dentro de las restricciones? Debo reespecificar esto que tengo acá. Y esta es la experticia que tienen que tener los operadores que hacen estos cálculos. Debo nombrar otro valor de PG, otro valor de QG en las barras, otro valor de PG, otros niveles de tensión, otros niveles de tensión. El ángulo no hace falta de 0 grados. Tocando esto que está acá, cambio estos valores, hago de nuevo la corrida matemática, me salen los resultados de esto de se calcula, y comparo, mejor dicho, veo si está dentro de sus restricciones. Si todos los valores en todas las barras caen dentro de esas restricciones, el flujo es exitoso. Preguntas. Bien ahí. Exactamente, o sea, la condición de una barra de tensión controlada es que exista generación de reactivo. Y la generación de reactivo, ¿quién me lo puede dar? Un generador eléctrico, un campo de condensadores, y también me lo puede dar el tap del transformador. Pero el tap del transformador generalmente está ligado ese transformador a una central eléctrica. O sea, yo toco la corriente de excitación y luego del generador tengo el transformador. Y luego del transformador tengo el punto de inyección de la central. Entonces, ahí hay un juego entre la corriente de excitación de mi generador, o sea, la potencia generada por mi generador, y el tap del transformador, ¿no? Eso seguramente lo van a ver después cuando vean flujo ya directamente, ese punto que es un punto importante. De cualquier manera, como respuesta, todo aquel punto que tenga potencia reactiva o que tenga posibilidad de variarse la tensión a través del tap del transformador. ¿Está clara? Bien. Teóricamente, yo podría decir, desde lo de matemática, podría hacer una barra de tensión controlada con QG igual a 0. ¿Por qué? Matemáticamente podría hacer eso, pero es como que no tiene sustento para que el flujo de carga sea exitoso. Resulta que el aporte entonces de reactivo a la barra I, si en esa barra I no tengo potencia generada, tendría que ir por la línea desde otro lugar donde haya un generador. Por lo tanto, puedo llegar a tener la tensión que yo especifiqué acá. Podría tener esta tensión que yo especifiqué, a pesar de que QG es 0,
pero esta tensión yo llegaría con un aporte que me viene desde otro lugar, desde otro generador a través de la línea como flujo de potencia reactiva. ¿Pero qué me estaría ocasionando ese flujo de potencia reactiva por una línea? Mucha pérdida. Porque para que circule el flujo por ahí es porque existe una corriente que está circulando por ahí. Y si yo aumento una corriente que está ahí, lo que estoy haciendo es un I cuadrado por R de pérdidas. Por eso, lo que se trata de evitar es que existan muchos flujos, o sea, que exista flujo de potencia reactivo por las líneas. Porque lo que hace el flujo de reactivo por las líneas es aumentar unas pérdidas del sistema. Hace aumentar la corriente. Lo que yo quiero es que la potencia activa sea la única transmitida. Ese es lo que desearía. No me gustaría que exista potencia reactiva dando vuelta por las líneas, porque eso significaría una I. Y si yo tengo potencia reactiva, aumentaría esa I, y ustedes saben que está relacionada con las pérdidas activas. ¿Se entiende esta idea, no? Por eso la compensación del coseno phi, ¿no? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, Sí, Bien, ¿se entendió esta historia de lo que se especifica? Esto es importante, porque esto es lo que hemos dicho del comienzo, esta historia de no sale el flujo, entonces no está dentro de las restricciones, tengo que volver a especificar, decía yo. Es porque toco estas variables que están acá, estas variables especificadas, toco, las fijo con otros valores, calculo matemáticamente, porque ya tengo, ¿cierto?, las 4n variables conocidas, tengo 2n incógnitas con 2n ecuaciones, acá las 2n variables con 2n ecuaciones, y puedo calcularlas. Entonces, esa parte me gustaría también que la tengan bien clara. Por otro lado, en la barra de referencia, acá pongo esta barra de referencia angular que hemos hablado recién. ¿Y por qué se llama oscilante? Y aquí está la palabra del oscilante. Resulta que cuando hagamos el cálculo de la esta, veo que lo que se especifica acá que es módulo y ángulo de la tensión. O sea, en la barra de referencia da la tensión. Yo le digo, quiero que tenga tanto 0 grados, digamos. ¿Y qué calculo ahí? PG, QG. O sea, calculo potencia activa y reactiva del generador que está en esa barra. Resulta que ese generador, lo que va a hacer esta PG, QG, es asumirme en el cálculo toda la potencia activa y reactiva de pérdidas que va a tener lugar en el sistema. Por lo tanto, yo antes de calcular este PG-QG en la barra de referencia, lo que tengo que saber es cuánto valen las pérdidas en el sistema. Para poder decir, bueno, esta barra de referencia va a cubrir la potencia que le toca meter al sistema más las pérdidas que yo las tengo que haber calculado antes. Y son oscilantes porque las pérdidas, si yo calculo en el valle o en el pico, las corrientes que yo estoy considerando, si yo hago cálculos en diferentes momentos, tendré pérdidas diferentes. Por lo tanto, este PG-QG va a depender del momento del día que yo tenga y pueden oscilar, se le llama. Entonces, oscila el valor de pérdida que yo tengo. Eso es lo que se, lo que quise poner acá en esta partecita. Bien. Si ustedes se dan cuenta, en el único lugar de todo el sistema que no se conoce ni se ha especificado la potencia activa generada, ¿es dónde? En la barra de referencia.
esta PG, fíjense que en todos los otros lugares tengo PG especificado, o sea, yo en todas mis barras de carga les digo, quiero que mi PG, mi potencia activa de mi generador sea, y en esta, en la barra de tensión controlada, quiero que mi sea de tanto. En la única donde no tengo es en la barra de referencia, o sea, hay una sola PG no conocida y se la deja al último para que se le sume las pérdidas que yo puedo calcular un poquito antes, y entonces digo, mi PG en la barra de referencia vale tanto porque es la que va a hacerse cargo de todas las pérdidas que yo tengo en mi sistema. De esa manera cierra el balance de la ecuación. Sumatoria de potencia generada igual a sumatoria de potencia de demanda más las pérdidas. De ahí despejo PG. PG en la barra de referencia. ¿Se entendió esto? Yo sé que por ahí es un tema medio, esto así cuando lo agarran ahí medio frío, este tema es un tema medio complejo y más complejo de esta manera, ¿no? De esta manera, digo, desde lo virtual. Pido por favor un esfuerzo de entendimiento que se va a ir despejando que sigamos avanzando. ¿Ah? Porque todas estas cositas que yo estoy diciéndolo con el aire, después lo vamos a ver concretamente en ejemplos. Cómo voy llenando este cuadrito con valores y todo, y ahí le va a terminar de cerrar. Pero les pido ahora el esfuerzo de entender, si bien sé que por ahí hay cosas que todavía no están claras. Pero de nuevo, si tienen algún tipo de pregunta, al toque me dicen y si por ahí uno dice sí, sí se entiende, capaz que otro no entienda y pregunta al que no entiende. Bueno, acá hay un punto también que ya lo hemos dicho, pero vale la pena decirlo también de manera específica. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para decir, lo habrá, pero cómo hago yo para decir cuánto vale, cómo especifico PG acá en esta barra de carga, cómo especifico? Y bueno, lo que me tengo que fijar es si esa barra, con ese generador que tengo en esa barra, en la barra 8 es una barra de carga. Y me fijo si hay un generador. Y bueno, me dicen, sí, sí hay un generador. Bueno, ¿cuánto le pongo de potencia cuando hago mi corrida de flujo? Bueno, ahí le pondré una potencia G del generador que esté primero dentro de su de escapabilidad. Y segundo, ver qué tipo de central es. Si es una central, ya lo digo, de tipo nuclear, bueno, sé de que PG, que pondré ahí especificada, será el valor nominal directamente de la nuclear. Si tengo una central que es variable, que está, ¿cierto? Y pondré un valor medio. La cuestión es cuando yo hago la sumatoria de todas esas PG que puse en todo mi sistema, hago sumatoria de las PG, debe ser aproximadamente igual a la suma de todas las potencias de demanda que yo tengo, a las PD que tengo en todas las barras. Ese sería como un control muy bruto de este tipo de cosas. Ahora bien, cuando yo tengo que poner cuánto vale mi QG, estoy en problemas. Lo que pasa es que QG es un problema porque las líneas también están generando reactivo y están consumiendo. De tal manera que esa sumatoria fácil que hemos hecho recién, de la sumatoria de PG igual a la sumatoria de PD, acá no se puede armar, porque es sumatoria de QG más sumatoria de reactivo generada por las líneas es igual a sumatoria de QD.
Entonces hay una variable más que es cuántos reactivos me están generando las líneas, y ese valor no lo sé en absoluto, porque se va modificando de acuerdo a los niveles de tensión que yo tenga. Entonces, QG lo que se estila es ponerle como el valor máximo que podría tener de potencia reactiva inyectada por mi generador, pero para poner el valor nada más, ¿no? Eso después se va a corregir. Como esto lo tengo que especificar, esto es lo que una de las partes podría tocar el QG, pero puedo arrancar con un QG de valores máximos. Esto es lo que se pone esto de acá, ¿eh? Se coloca un valor cualquiera, no se le pone límite a la variación de Q, salvo un límite que podría ser hasta el de la reactiva, ¿no? El de la curva de capabilidad del generador. Esto también lo hemos dicho. Un operador experimentado tiene que hacer 10 a 20 cambios de esas variables especificadas para que los valores matemáticos encontrados estén dentro de las restricciones. Mientras si a nosotros nos dan ese tipo de cosas, lo hacemos en 50, 100. O sea, un laburo, ¿no? Es un laburo. Preguntas.